Es la Plaza Laredo, ahora conocida como la Plaza Regina Martínez, el nombre de la corresponsal de la revista Proceso asesinada en 2013. Su crimen es uno de los más emblemáticos ocurridos en México por su brutalidad e impunidad. Mira, ella era una de las periodistas que dio mucha voz a campesinos, a indígenas, que no se dejaba corromper, porque aquí la mayoría de periodistas, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces ella era una de las periodistas que no, que hacía su trabajo directo con la gente. Las autoridades acudieron y confirmaron el asesinato de Regina. Su cuerpo estaba en el piso del baño, cerca del inodoro y la tina, donde había manchas de sangre. Los forenses confirmaron que antes de morir, la periodista fue severamente golpeada. Su rostro presentaba rasguños, mordidas en el cuello y hematomas producidos por los golpes que recibió. Murió asfixiada y estrangulada. Es el expediente del asesinato de Regina Martínez. En Ciudad de México encontramos al autor de Ejecuciones de Periodistas. Ricardo Ravelo nos contó por qué este crimen fue un punto de inflexión en México. Yo creo que ahí se confabuló el crimen organizado y el poder político en Veracruz. No hay ninguna duda al respecto. Es una investigación muy desasiada, con líneas de investigación no claras, que desde mi punto de vista fueron incluso alteradas, ¿no? Fueron manipuladas. La conmoción por su asesinato fue solo superado por el próximo de la lista negra de la mafia, un joven fotoperiodista, también de la revista Proceso. A Rubén Espinosa, el avesado fotoperiodista originario de Jalapa, Veracruz, lo asesinaron efectivamente aquí en Ciudad de México. El 31 de julio del año 2015, sus restos fueron encontrados junto a los de otras 4 personas en un departamento con signos de tortura y también con el ya conocido tiro de gracia. Rubén había abandonado Veracruz porque estaba amenazado y tenía miedo. El primer día que ya estaba aquí, en una cafetería, un hombre llega y le dice: oye, ¿tú eres el periodista de Veracruz que viene huyendo? O sea, lo venían siguiendo. José Gil Olmos es una de las voces críticas y respetadas de México. También la revista en la que trabaja, conocida por su línea dura contra el poder político. Para él, gran parte del problema es el propio gobierno y su mecanismo de protección, que no aborda el principal problema: castigar a los responsables. La pregunta es, ¿por qué? Porque estamos en medio de una guerra no convencional, una guerra en donde encontramos a una serie de grupos del crimen organizado, ya no narcotraficantes, sino crimen organizado, y que están controlando el territorio. Lo más grave de toda esta situación es que vemos que el crimen organizado en los últimos años se ha convertido en narcoestado o en lo que llamamos el narcogobierno. Según Gil Olmos, a México le costará décadas salir de esta guerra silenciosa y letal. Una guerra no convencional que tortura a la prensa, la intimida, la corrompe y la silencia. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es la solución? Tendría que haber primero un cambio político y luego un cambio en la forma de atacar el problema. ¿Y cuál es esa forma? Una, me parece, es la legalización de las drogas. Que se pudiera extender a nivel país una protección integral. ¿Qué quiere decir esto? No solo es medidas de protección, sino que también uno de los márgenes que está a la deriva es la impunidad. México necesita cambiar todo un sistema. Y si tú me dices por dónde empezarías para empezar a cambiar todo, yo diría que la corrupción. Creo que la corrupción es la fuente de todos los males que estamos padeciendo como sociedad y como país. No necesitaríamos todo esto, o sea, el gasto que se ocupa en toda esta protección disfrazada se podría disminuir si verdaderamente las personas
hicieron esto estuvieran en la cárcel. Hasta entonces, Jorge, como muchos otros, no cederá en su misión de vida, la misma de su padre: denunciar la injusticia social y el crimen organizado en un rincón olvidado de México.